Reciban un cordial saludo, mis estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de filosofía, la clase número 18. Me permiten, voy a compartir la pantalla. En clases anteriores habíamos estado viendo el método científico. Hoy vamos a continuar con el mismo, pero explicando de una manera más profunda. El título de esta clase es el método científico. Para llegar a obtener conocimientos de los hechos o fenómenos, los científicos siguen un método o una metodología. Primero vamos a ver qué es método. Método, una primera definición, es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. ¿Cómo podemos saber que todos los datos han sido obtenidos con buen método y rigor suficiente? Una segunda definición. Método es un procedimiento que se sigue para conseguir algo. La difusión de los métodos anticonceptivos permiten a los matrimonios jóvenes diferir y aplazar el nacimiento de sus hijos. Puede ser un tema. Ahora vamos a ver qué es metodología. La metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Los pasos del método científico son, de forma resumida, el primer paso sería que viene la pregunta, ¿no? Viene la inquietud, la curiosidad, como se decía anteriormente, ¿no? Hacemos una pregunta. El segundo paso, investigamos sobre esta pregunta, o sea, el tema. El tercer paso sería elaborar una hipótesis. El cuarto paso, probar esa hipótesis, haciendo un experimento en el laboratorio. Luego hacemos un análisis de los datos para luego sacar una conclusión. Finalmente, compartimos los resultados. Ampliando un poco más sobre los pasos del método científico, tenemos primeramente la observación, que es la investigación o recolección previa de datos relacionados al tema a investigar, los cuales se analizan y organizan de forma de ofrecer información confiable para poder avanzar al siguiente paso, que es la proposición, que consiste en establecer la duda que se quiere resolver o aquello que se desea estudiar. El subtema que nos corresponde es el método deductivo. Este método deductivo consiste en llegar a una conclusión a partir de información general, de una información general, que se expresa en premisas o se convierte en un silogismo. Si la información es cierta, también la conclusión lo será cierta. Este método va de lo general a lo particular. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, dentro del método deductivo, esta también se subclasifica en el método directo e indirecto. Aquí tenemos una imagen del universo, ¿no? Podríamos considerarlo como un método directo. Al ver usted la imagen, puede ya deducir a qué se refiere el universo. Acá tenemos otro ejemplo del método deductivo.
tenemos un motor. El total, la totalidad es el motor. Usted también deducirá de que está formado por partes, por elementos. Acá tenemos una caja de ajedrez. Esta es una caja. Y luego si lo abrimos, vamos a encontrar sus elementos. O sea, en definitiva, el método deductivo va de la totalidad, de lo general, de la totalidad a sus partes, de lo general a lo particular. Vamos a poner ejemplos para aclarar esta primera conceptualización. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas. O dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de las premisas, especialmente de la premisa principal. Aquí tenemos un silogismo. La primera premisa dice: todos los hombres son mortales. La segunda premisa: Aristóteles es un hombre. Por consecuencia, o en conclusión, Aristóteles es mortal. Otro ejemplo: todos los perros son mortales. Sería la primera premisa. La segunda premisa: Bobby es un perro. Como conclusión tenemos, ustedes piénselo, Bobby es mortal, ¿cierto? Aquí lo agrega. Un siguiente silogismo. La premisa principal o la general: ninguna vaca puede volar. La segunda premisa tenemos: los animales tienen alas. Y como conclusión sería: las vacas no tienen alas. Otro ejemplo de método deductivo. Los venezolanos son caribeños. La premisa menor o la segunda premisa era: María es venezolana. Por lo tanto, María es caribeña. Para trabajar, pensemos un momento. Los planetas son redondos. Premisa 2. La Tierra es un planeta. Por lo tanto, conclusión: la Tierra es redonda. Aquí tenemos un silogismo tomado de su texto. Les aclaro que he ampliado con otros silogismos para graficar de mejor manera lo que es el método deductivo. En la que tienen en su texto dice: todos los seres vivos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir. La premisa 2: esta especie de ave recién descubierta es un ser vivo. Y la conclusión: esta especie de ave recién descubierta se adaptó a este hábitat para sobrevivir. Vamos a repetir una parte para que quede claro. Decíamos que el método deductivo parte de lo general a lo particular. Hemos puesto aquí al universo como la totalidad. Habíamos puesto el motor, un conjunto de elementos, como totalidad. También se había visto la caja de ajedrez como un total de elementos. Es decir, va de lo general, de la totalidad a lo particular. En su teoría había un concepto que quiero aclararles.
que decía, el método deductivo consiste en llegar a una conclusión a partir de información general expresada en premisas. Este método, que va de lo general a lo particular, no lleva a una nueva información, sino a comprobar algo que ya estaba implícito en la información previa. Este método deductivo es de carácter, dice, su uso es más pertinente en las ciencias formales. Para que no quede suelto este concepto de ciencias formales, les voy a indicar qué abarca estas ciencias formales. Aquí tenemos ciencias formales. Las ciencias formales son las matemáticas, el estudio de los sistemas lógico-formales de cálculo y representación de los que dispone el ser humano y de sus aplicaciones en la vida práctica. También tenemos como ciencia formal la lógica, la ciencia de la computación, la aritmética, la estadística y la geometría. Para ampliarse un poco más sobre la conceptualización de ciencias formales, pueden investigar en Internet. La actividad para esta semana es una sola pregunta, ya que es parte del tema. Vamos, esto está en la página 78 de su texto de filosofía. Una pregunta tan solo que se lea y analice estas acciones que sigue una persona. Identifique el método y los pasos que está siguiendo. Justifique su respuesta. Esto lo va a encontrar en su texto en la página 79. Vamos a realizar solo una pregunta. Gracias por su atención y por el cumplimiento del estudio de esta clase.